Es muy especial cuando nosotros nos reunimos y escuchaba a alguien decir, y es muy cierto, nosotros los cristianos los domingos son días especiales, ¿cierto? Es el día donde nos ponemos muy bonitos, donde nos levantamos muy temprano, porque normalmente la gente ¿qué hace? Se queda en pijama, se queda en la casa, pero nosotros sabemos que este día es el primer día de la semana que entregamos al Señor, ¿sí? Y por eso estamos aquí en este lugar. Entonces damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo en esta mañana. Vamos a estar viendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el tema, el mensaje de la redención. Quiero que pongamos nuestra atención o dirigir su atención hacia una fascinante historia. ¿Cuántos recuerdan la historia de Rahab? No, como que nadie se acuerda. Bueno, hoy vamos a ver, vamos para los que ya la conocen, para los que todavía no la han escuchado, es la primera vez, vamos a estar hablando sobre la fascinante historia de Rahab, una mujer cuya fe y valentía son ejemplos inspiradores para nosotros. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué clase de mujer usted nos va a enseñar hoy? Pues quiero decirles que ella era una prostituta. Era una prostituta. Pero de ahí el Señor hizo algo poderoso. Vamos a Josué, al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 14. Josué, capítulo 2, versículo 1 al 14. ¿Todos están ahí? Josué 2, 1 al 14. Dice la palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido de entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Antes que ellos, vamos en el versículo 8, dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Estamos viendo un poquito del contexto de lo que sucede con Rahab, y Rahab era una mujer que tenía una casa en un punto estratégico. Su casa quedaba, era fácil bajar por su casa, entre comillas, porque se supone que Jericó era un lugar encerrado,
tenía unas murallas, y investigando un poquito se dice que este lugar tenía una de las murallas más antiguas y más seguras de esos tiempos. Quiero mostrarle un momentico una foto, tenemos allí. Hay una foto, esta es la ciudad de Jericó. Jericó, pues obviamente esta es una foto ya más moderna, pero es para hacernos más o menos una idea de cómo estaba estructurada y cómo estaban construidas sus casas. ¿Sí? Esta es una foto en vista real, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta que esta era una ciudad que el Señor, la tierra prometida que el Señor había querido darle a su pueblo. Entonces, uno de los pensamientos que tenían los habitantes de Jericó, los cananitas, porque esto era Canaán, ellos tenían una seguridad de que sus muros los protegerían, ¿cierto? Una de las formas de que las ciudades eran fortalecidas era a través de sus muros. Según la construcción de sus muros, daba una seguridad, ¿cierto? Una seguridad para la gente que vivía en Jericó. Pero estaba sucediendo algo con el pueblo de Israel, y era tan fuerte lo que estaba sucediendo que estos sucesos empezaron a llegar a oídos de los canaítas, de todos estos personas que vivían en estas ciudades que ellos iban a conquistar, porque sabemos que cómo conquistó el pueblo de Israel a Jericó, dando las 7 vueltas alrededor de Jericó, pero eso fue a través del Señor, obviamente. Entonces nos damos cuenta que esta ciudad era una ciudad bendecida, era una ciudad próspera, porque siempre cuando el Señor promete algo, el Señor no nos va a dar cualquier cosa. El Señor siempre nos quiere dar lo mejor. Y este lugar era un lugar perfecto para el pueblo de Israel, era la tierra prometida. Entonces cuando Josué, porque esto sucede en el capítulo 2, después de que Moisés muere y Josué toma el poder o la autoridad que el Señor le da. Pero si usted se fija, viendo un poquito el contexto de Josué, Josué fue un hombre que Dios empezó a preparar para poder ejercer ese cargo. Cuando Moisés iba a la montaña, ¿quién lo acompañaba? Dice que Josué lo esperaba, pero Josué siempre estaba allí al lado de Moisés y él lo estaba preparando. Pero esto, digamos, este tipo de cosas, yo no sé cuando usted tiene algún reto en su vida por primera vez, algún reto, usted tiene alguna dificultad, usted tiene alguna meta que llegar, siempre hay obstáculos en la vida de nosotros. Y nos damos cuenta que muchas veces nos da temor, pero ¿qué le dice el Señor en Josué 1:9? ¿Qué le dice? Esfuérzate, para que coloques por favor el versículo, Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice? Que no temamos, no temas. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siempre cuando Dios te permite a ti vivir un reto, Dios no te deja solo. Aún cuando el Señor permite que nosotros pasemos por el valle de la sombra de la muerte, dice la palabra de Dios, dice que no temeremos mal alguno, porque somos fuertes, no, porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. Y esto no era fácil lo que estaba sucediendo con Josué, pero Josué, hijo de Nun, creyó a la palabra de Dios y empezó a esforzarse. Y en el capítulo 2 vemos que envía 2 espías secretamente. Ustedes saben lo difícil que es enviar un espía a una tierra extranjera donde esos espías quizás los pueden asesinar. Muchos han sido asesinados. Aún si nosotros hablamos de las misiones, hemos escuchado historias de personas que van a esos países donde no puede entrar una Biblia, donde no puede entrar una persona con la creencia cristiana, ni siquiera podemos nombrar el nombre de Jesús, y aún así mucha gente como espía está en estas naciones predicando la palabra de Dios, teniendo el riesgo de que el momento que se descubra son asesinados. Y estos 2 espías tenían un propósito de parte del Señor, que era ir y reconocer la tierra. Ahí hay un punto importante, y es que el Señor nos lleva a nosotros siempre paso a paso. Por eso nosotros siempre en la vida debemos consultar primeramente
a Dios. Y algo que nos ha enseñado la palabra ahorita que estamos en la lectura del Antiguo Testamento, en el tema de los reyes, el rey que consultaba a Dios le iba bien. El rey que no consultaba a Dios le iba mal. Es más, hubo un momento donde un rey se cae, tiene una caída, se cae como de un segundo piso, no sé, dice que de un lugar alto y queda herido, queda enfermo. Y dice que él manda consultar a otros dioses. Y entonces Eliseo, dice la palabra de Dios, que Dios envía a Eliseo y le dice, por no haber consultado a Dios, no te levantarás de la cama y vas a morir. Porque la confianza y la convicción que nosotros muchas veces tenemos es consultar o confiar en otras fuentes. ¿Sí? Entonces muchas veces estamos enfermos, que es una situación que uno no quisiera pasar. Yo considero que esta es una situación difícil cuando a una persona se le descubre cáncer. Inmediatamente cáncer, uno piensa muerte. Inmediatamente enfermedad terminal, pensamos en muerte. Y no solamente el cáncer, ahorita hay muchísimas otras enfermedades que son terminales, que están afectando nuestra sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente vamos a consultar a un médico. Ni siquiera hemos consultado a Dios, ni siquiera hemos orado a Dios. Ahora, una situación con nuestros hijos, ¿a quién consultamos? No, yo necesito ir al psicólogo, yo necesito ir al psiquiatra, Obviamente esto es importante, pero lo primero que nosotros debemos hacer es lo que dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios, más buscad primeramente a Dios. Entonces Dios le permite, le da a Josué la guianza de que él envíe 2 espías. ¿Ustedes creen que era una casualidad de que Rahab estuviera en ese lugar? No era una casualidad. Y esta mujer, pues obviamente estaba acostumbrada a abrir sus puertas a muchos hombres. ¿Cuál era su trabajo? La prostitución. Pero sucede algo en este momento. Dice la palabra de Dios que ellos, el versículo 10 dice, leamos desde el versículo 1, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Hay un conocimiento de esta mujer de que Dios ya le había dado la tierra a los israelitas. ¿Por qué hay esa convicción? Por lo que vamos a ver en el versículo 10. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Bueno, vamos a cantar otra vez. Bueno, espéreme en un momentito. Ya está mi esposo, no lo había visto. Entonces, bueno, después de estos cortos comerciales, vamos a seguir viendo que aquí sucede algo muy importante, y es que todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Qué terrible es que ni siquiera ellos ya habían llegado y ya los moradores de ese lugar ya dijeron, no damos más. Ya estamos vencidos, antes de empezar a pelear ya estaban vencidos. Pero dice ella algo importante, ¿por qué es esta razón? Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habías hecho a los reyes de los amorreos que estaba al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. ¿Qué me llama a mí la atención en esto? Y yo veo algo muy profundo allí. Ellos tenían dioses. Todos los de Canaán tenían dioses diferentes, no solamente era un dios, pero sucedía algo, y es que ningún dios de ninguna nación había hecho proezas como lo había hecho el Señor, como lo había hecho Jehová de los ejércitos. Ningún dios había abierto el mar rojo, ningún dios había convertido el agua amarga en agua dulce. Ningún dios había puesto una nube sobre las personas para que en el día fuera luz y en la noche también le diera, para que en el día fuera su sombra y en la noche fuera luz para ellos. Ningún dios había hecho esto. El hecho de nosotros poder entender que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que muestra su poder y su soberanía sobre todos los dioses. Y entonces esto era lo que estaba sucediendo con esta mujer. Dice la palabra de Dios, versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Cuando una persona es derrotada antes de empezar la guerra, fracaso total.
Por eso es tan importante nosotros entender que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de temor, dice la palabra de Dios, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, este pensamiento estaba sobre el corazón de ellos porque no conocían al Señor. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ella había entendido que Dios era un Dios soberano. La historia de Rahab es una historia de valor y valentía. Ella fue una mujer que Dios usó como instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. Por medio de esta historia podemos ver claramente cómo Dios da valor y fuerza a una persona que se rinde a Él. No importa si es hombre o mujer, Dios usa a sus hijos en la manera que Él quiere. ¿Cuántos creen esto? Dios usó a esta mujer que se prostituía en esta ciudad, en Jericó, y que era conocida por este oficio. Y no saben todo lo que el Señor va a mostrarnos de lo que hizo con Rahab. Entonces, para entender un poquito el contexto histórico, nuestra historia comienza en Josué capítulo 2, donde nos habla de Jericó, una ciudad fuertemente fortificada. Estaba a punto de ser conquistada por los israelitas, dirigidos por Josué, bajo el mandato de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que ella vivía en Jericó, cuyos muros parecían impenetrables. Esta ciudad era considerada un bastión de fortaleza en la antigüedad. Sin embargo, a pesar de su aparente seguridad, Jericó estaba destinada a encontrarse con el poder de Dios. ¿Ha escuchado usted la historia de lo que sucedió con el Titanic? Hubo una frase que se hizo muy famosa y fue: ni Dios podrá hundirlo. El primer viaje, y esto fue una catástrofe, se hundió. ¿Hay algo imposible para Dios? Por muy seguro que se vea el mundo, que se vean los gobernantes, que se vean los líderes sociales en diferentes países, digamos, hablemos del tema de lo que sucedió en Venezuela, por muy seguro que estaba Chávez, por muy seguro que tenía su audiencia, fue un hombre que murió muy joven. Y que muchos de los propósitos y de las cosas que él tenía para Venezuela y para su vida no se llevaron a cabo. Sencillamente porque hubo un momento donde él se fue en contra de Dios, blasfemó en contra de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que no hay nada seguro en esta vida. Lo único seguro es nosotros estar tomados de la mano del Señor, estar edificados sobre la roca. Punto número 1, la fe de Rahab. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 31. Dice la palabra: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab confiesa su fe en Dios, en el Dios de Israel, reconociendo su poder y su soberanía sobre los cielos y la tierra, a pesar de su origen gentil, a pesar de su entorno pagano, a pesar de estar en un mundo oscuro. Ella elige confiar en Dios, el Dios de los israelitas. Pero si usted se fija, algo que nos muestra el contexto es que ella no solo se salvó ella solita. Dice la palabra de Dios que ella abogó por sus padres, por sus hermanos y por todo lo que tenía, o sea, también incluyó los bienes. Fue muy inteligente. Y vemos que nosotros muchas veces, a través de la fe, nosotros podemos acobijar a nuestra familia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? ¿Qué es la fe? Se lo saben, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es nosotros creer en algo que no está sucediendo y que quizás no tiene posibilidad de que suceda. La fe es nosotros poder creer en eso que nosotros no estamos viendo en el momento. Cuando eso sucede, ya deja de ser fe. Dice la palabra de Dios, porque aquí nos muestra los innúmeros de casos de las personas que confiaron en Él. Acá también en la versión PDT dice la palabra de Dios: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Fe es creer en Dios, porque nosotros palpablemente no lo podemos ver, ¿sí?
Y el hecho de que nosotros creamos en Jesús sin haberlo visto, nos hace bienaventurados, dice la palabra de Dios. Bienaventurados aún los que no me vieron y creen en mí. El Señor hace esta oración en Juan capítulo 17. Dice la palabra en el versículo 2 de Hebreos 11. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo, y esto significa que el universo no surgió de lo que no se ve. Por la fe, y empieza ya a nombrar todas las personas que creyeron en él, y dentro de esas personas está Rahab. Dice versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Entonces, la fe de Rahab fue una fe activa, porque la fe, dice la palabra de Dios en Santiago, vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que nosotros aquí nos estamos dando cuenta que necesitamos acción para mostrar nuestra fe. Fe no solamente es creer de que esto que nosotros no estamos viendo va a suceder. Un ejemplo, una mujer que su esposo no sea cristiano, que sea quizás una persona borracha, que sea una persona que quizás esté en vicios, bueno, tantas cosas, o un hijo que puede llegar hasta el ateísmo, que puede llegar a negar a Dios, pero la fe es creer que ese hijo va a llegar a conocer al Señor, que ese hijo va a ser transformado por lo que el Señor puede hacer en él, que ese hijo va a cumplir el propósito que Dios tiene con ese hijo. Entonces la fe es creer aún en lo que no vemos. La fe nos lleva más allá de lo que nosotros estamos viendo palpablemente, o sea que la fe nos extiende un futuro diferente, ¿sí? Porque ustedes se pueden imaginar la escena de esta mujer, quizás ese día se había prostituido cuando llegaron los espías, pero ya mañana tenía una promesa de redención a través de Dios, donde iba a ser salva ella y su familia. ¿Quién hace esto posible? Solamente el Señor. Entonces aquí nos damos cuenta en Santiago, vamos todos a Santiago, veamos desde el versículo 1 para que nosotros podamos entender un poco lo que el Señor quiere mostrarnos sobre la fe. Porque lamentablemente estamos en tiempos donde la palabra no es escuchada, donde la palabra no es leída y la fe se ha ido desvaneciendo. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados, porque por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, pero por mis obras. Aquí nos damos cuenta cuán importante y cuán de la mano va la fe con las obras. Cuando nosotros vemos y leemos la historia de lo que sucedió con el pueblo judío en los tiempos de Hitler, nos damos cuenta cuántas personas, aún alemanes, decidieron albergar judíos en sus casas. Esa es la fe y esas son las obras. Porque creían al Dios de los judíos. Los judíos han sido perseguidos de siglos en siglos, de generación en generación, por muchas razones. Estamos viendo que precisamente este año también hubo unas situaciones allí en Israel, pero vemos cómo mucha gente se levanta para ayudar. Lo tremendo es que las obras que nos muestran estos hechos no son obras sencillas, son obras que pueden llevarme en riesgo de muerte. Cuando los alemanes o aún gente de otros lugares, de Francia, bueno, de todos estos lugares, los europeos decidieron ayudar, ¿cuántos de ellos fueron descubiertos y fueron asesinados? A causa de la traición hacia su nación. Entonces las obras son importantes para nosotros. Está aquí diciendo la palabra de Dios, ustedes pueden ver a una persona con necesidad y no hacemos nada. Lo ignoramos. Aún de nuestra propia familia. Podemos ver personas de nuestra propia familia con necesidad. Somos duros de corazón. Y dice que la fe sin obras es muerta. Es necesaria las obras con la fe. Eso fue lo que trajo salvación a esta mujer. Aquí vemos en el punto número 2, la promesa y la redención. Josué capítulo 6, versículo 22 al 25. Vamos a ver qué sucedió con ellos. Dice la palabra, Josué les dijo a los hombres que habían espiado la tierra, entren a la casa de la prostituta y saquen a la mujer y a toda su familia tal como lo juraron. Así que los dos hombres que habían sido espías fueron y sacaron a Rahab, al papá, a la mamá, a los hermanos y a todos los parientes de ella. Eso fue una buena cantidad de personas. Y los pusieron afuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro los guardaron en la tesorería de la casa del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab la prostituta y a todos sus parientes, sus descendientes, a todos sus parientes y descendientes. Sus descendientes habían vivido en Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar a Jericó. Esto fue algo que marcó el futuro de esta familia. Si ella no hubiera hecho esto, sencillamente hubiera muerto también quemada, como murieron todos los demás. Número 3, yo creo que muchos lo sabrán, muchos no lo sabrán, pero vamos a ver lo que sucede. Rahab en la historia de la redención. Un detalle notable es que Rahab, una mujer gentil y una antigua prostituta, se incluye en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Usted sabía eso? De ahí, o sea, ella hace parte de la genealogía de Jesús. De ella viene el rey David también. Vamos a verlo. Mateo 1, versículos 5 y 6. Dice, esperen porque creo que me quedó uno. Sí. Hace que me dice Salomón y es Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Recuerdan quién era Boz? Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró
a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. ¿Hasta qué punto Dios llevó a esta mujer? Impresionante. De ahí viene el Señor Jesucristo, del linaje de una prostituta. O sea, en el momento que ella es restaurada y se encuentra directamente, ella se encuentra directamente con el Señor, empieza a conocer a Dios. O sea, una cosa es escuchar lo que está haciendo Dios y otra cosa es decir, ahora tú eres mi Dios, que fue lo que sucedió también con Ruth, porque Ruth es una moabita extranjera que también entra en el linaje del Señor Jesucristo. Pero entonces ella decide cambiar su vida porque ella se casa con un hombre judío. Ella se casa con un hombre judío y de ella sale Boaz, que es el que se casa con Ruth. Impresionante el ver cómo Dios puede restaurar nuestra vida. Este es un acto de inclusión y resalta la gracia y redención del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, yo no merezco ser llamado por ti? Yo no merezco, Señor, lo que tú has hecho. Y a veces nos sentimos indignos de lo que el Señor hizo. Pues el Señor cada vez nos está recordando a través de su palabra que Él escoge lo vil, lo menospreciado o quizás lo menos preparado para su servicio. Tan lindo es el Señor que vuelve y nos lo recuerda cuando escoge sus 12 discípulos. Cuando el Señor escoge sus 12 discípulos, escoge 4 pescadores que eran ordinarios al hablar. La palabra de Dios nos dice que usaban su lenguaje, era un lenguaje no poco preparado, era de lo más bajo que había en el pueblo de Israel. Pero no solamente eso, también hay muchos diferentes en el grupo de los discípulos. También hay un publicano, que es Mateo, un cobrador de impuestos. Pero no solamente eso, también había un asesino, Simón el Celote. Había un incrédulo, Tomás. Había un ladrón, Judas Iscariote. Y el Señor nos empieza a mostrar a nosotros que el acto de inclusión, que la gracia, la redención es para los pobres, para los que necesitan, para los que tienen hambre. Por eso si nosotros nos sentimos tan capaces y tan merecidos de poder recibir la gracia, estamos mal. Porque cada uno de nosotros estamos quizás en ese cuadro de las bienaventuranzas. Quizás somos los que lloramos, quizás somos los que desprecian, quizás somos los pobres en espíritu. A esos son los que el Señor va a buscar. Y el Señor nos muestra una y otra vez que para Él ese estigma, esos estigmas que existen en la sociedad, para Él esos no son válidos. Que el Señor lo que busca es nuestro corazón, porque cada uno de nosotros hemos sido creados con propósitos, hemos sido creados con un plan de salvación. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Pensamientos de bien y pensamientos no de mal. Isaías 55, versículo 8 dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes, y mis pensamientos son más altos que los suyos. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. Aquí nosotros nos damos cuenta que debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Escuchaba a alguien que nos enseñaba en la convención y él decía lo siguiente. No hablo mucho de él, pero fue suficiente con lo que dijo. Un joven de 35 años nos estaba enseñando a nosotros, a todos los líderes, y obviamente pues hay pastores preparados de mucha más edad, no más el pastor Armando tiene 80 años, y un joven de 35 años el Señor lo ha levantado para enseñar la palabra, y él decía, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor.
porque Dios me sacó a mí de las calles. Mi papá y mi mamá eran drogadictos, dormíamos en las calles. Y el Señor me sacó de allí para poder ir y predicar la palabra de Dios. Ahora, cuando David iba a construir el templo, vemos nosotros que cuando David iba a construir el templo, el Señor no le permitió que lo construyera, pero el Señor le dice, recuerda de dónde te saqué. Él era un pastor de ovejas, un pastorcito. Y el Señor puso su mirada en él. Y muchas veces nosotros venimos con comentarios, quizás de nuestros padres, las personas que más amamos, o con comentarios de personas que nosotros admirábamos como nuestros profesores, o como un tío, o como alguna persona que tenía una influencia sobre nosotros y nos decían, es que usted nunca va a salir adelante, es que usted nunca va a poder lograrlo, es que usted es un inútil, es que usted nunca sirve para nada. Muchas veces escuchamos nosotros esos comentarios, pero hoy el Señor nos recuerda que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que Él tiene un plan escrito para nosotros, y así como esta prostituta, que era una mujer que quizás en su tierra solamente la veían como un objeto sexual, ahora pasó a ser una mujer que pasó a pertenecer a la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué querrá el Señor hacer con nosotros? Muchas cosas, pero es nosotros poder entender los propósitos del Señor y ser sensibles a su voz. A veces, hermanos, uno se siente como, me identificaba mucho con Josué desde hace muchos años, y yo decía, a veces vienen cosas tan grandes a nuestra vida que nos da temor, vienen retos. Quizás muchos están aquí todavía, bueno, van a empezar una carrera universitaria, otros ya terminaron, otros el hecho de ser papás, el hecho de tener una familia, y son retos que a veces sentimos que no somos capaces, que no podemos, pero cuando nosotros entendemos que vamos a Jesús, Jesús nos muestra el camino para nosotros poder ser buenos padres, para nosotros poder ser buenos hijos, para nosotros poder ser buenos empleados, para nosotros poder ser buenos amigos. Y esos retos que muchas veces nosotros tenemos, el Señor es el que nos puede ayudar. Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Él habla de los pámpanos y habla de la vid. Jesús es la vid. Y separados de Dios, nada podemos hacer nosotros. Separados de Dios es difícil nosotros poder hacer algo. Por eso en esta mañana yo te llevo a la reflexión. Si tú estás separado de Dios, porque el hecho de que tú estés aquí en esta mañana no quiere decir que nosotros estemos unidos a la vid. Eso no es una evidencia de que nosotros estemos unidos a la vid. Porque muchas veces nosotros estamos viviendo una religión y estamos tan lejos de nuestro maestro y estamos tan preocupados de quizás querer obedecer la palabra y decimos, no, yo no puedo ser cristiano porque esto es difícil, porque esto yo no lo puedo hacer. Pero dice la palabra que si nosotros permanecemos en Él, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 nos dice la importancia de nosotros permanecer en la vid. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de las obras, pero mire lo que dice acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Aquí Dios nos está diciendo, Jesús usaba la metáfora y la ilustración para podernos enseñar a nosotros de una forma fácil. Y Él está diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Y quién es el labrador? El Padre. Pero nos está diciendo que si nosotros no llevamos fruto, ¿qué va a suceder? Nos va a quitar. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Los procesos que el Señor hace cuando nosotros estamos en el camino de Él son procesos necesarios. A esto le llamamos pruebas, a esto le llamamos desierto, a esto le llamamos
formación, a esto le llamamos cuando Él es el alfarero y nosotros somos el barro y Él está dando la forma. Todo eso es limpiar. ¿Qué limpia nuestra vida? La palabra de Dios. ¿Qué transforma nuestro corazón? La palabra de Dios. La conexión con el Espíritu Santo, el que trae revelación a nuestra alma. Entonces nosotros debemos reflexionar si yo realmente estoy permaneciendo en la vid o no estoy permaneciendo en la vid. ¿Cómo podemos evidenciar eso? A través del fruto, a través de las obras. El arrepentimiento es mostrar acciones cuando nosotros realmente estamos arrepentidos. Entonces, el hecho de nosotros entender el mensaje de redención ya llegó. Somos redimidos a través de Jesús. ¿Cómo? Y yo les invito a que en esta mañana nos podamos poner en pie un momentico. La redención, cuando nosotros llegamos a Jesús, lo que sucedió con la mujer, con Rahab, es lo mismo que ha sucedido con nosotros. Dios nos ha sacado de un contexto, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos una línea trazada y de generación en generación se transmite prácticamente lo que los hijos van a vivir. Nuestros padres como que de antesala proyectan nuestra vida, pero Dios trae una transformación en todo eso. ¿Cómo? Trayendo libertad a las ataduras generacionales, a las maldiciones generacionales, a las cadenas que muchas veces nosotros cargamos, porque no sabemos, digamos, si esta mujer Rahab, sus padres o su familia, o de dónde ella empezó a hacer este oficio de la prostitución. Pero muchas veces nosotros debemos mirar, en este momento mirar qué son esas cadenas y esas maldiciones y eso de lo que el Señor nos ha redimido. Redimido es liberar, salvar, restaurar, hacer algo nuevo. Nosotros somos redimidos a través de Jesús. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros somos redimidos a través de la sangre de Jesús, dice que Él nos lava de todo pecado. Pero sí también nos dice que Él perdona nuestros pecados. ¿Qué sucede? Nosotros ya hemos sido lavados, pero cada vez que yo peco, cada vez que yo fallo como ser humano, yo debo ir nuevamente a Jesús y pedir perdón, porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia y el Señor lo perdona. La sangre de Jesús está todo el tiempo en este movimiento. Todo el tiempo. Esto nos lo enseñó un pastor y a mí nunca se me olvidó. Decía, eso es como la circulación. La sangre de Jesús todo el tiempo está limpiando, pero debemos entender que yo debo ir a Jesús. ¿Qué hizo Rahab? Reconoció que el Señor era el Dios Todopoderoso. Reconoció que ella no tenía, ni los cananeos tenían a Jehová, pero reconoció que ellos estaban vencidos por el Dios que tenían los israelitas. Y que dijo, yo quiero que salve a mi familia, yo quiero que salve a mis padres. Mire la preocupación de ella. Muchos hemos llegado a los caminos del Señor y nuestros padres están perdidos y no nos interesa. Ayudamos antes al cuento. No nos interesan nuestros hermanos muchas veces. Dejamos de orar por nuestros hermanos, dejamos de orar porque claro, yo ya tengo la salvación, yo ya he sido redimida y tengo el acceso a Jesús para cuando yo fallo, Él me limpia y Él me lava. Pero nos hemos olvidado de lo que hizo esta mujer, que fue intervenir por su familia. Fue intervenir y decir, Señor, aún hasta los bienes, por favor, guárdeselos. Ella estaba pensando en todo, aún, ella no dijo, bueno, Señor, por lo menos la vida, no dijo, aún hasta todo lo que tengan, sus bienes, sus cosas, porque dice la palabra que había oro, que había plata, que había joyas, esa era la forma como se valoraba los bienes en ese momento. Entonces, ella se preocupó por su familia. Ahora nosotros estamos preocupados por nuestra familia, uno solamente dice, yo solamente espero ya morirme y listo, porque yo ya tengo la salvación. Las obras y la fe. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? Y vámonos con nuestro prójimo más cercano, nuestro próximo, en nuestra casa.
¿Cuántos no han podido conocer? Porque la revelación de la salvación la da el Señor, la convicción de pecados la da el Espíritu Santo. El hecho de que tú sientas que realmente eres pecador y necesitas a Jesús. Ya muchos somos hijos de Dios aquí en este lugar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia? Es tiempo de nosotros levantarnos como esta mujer en fe e intervenir ante el Señor por ellos. ¿Sí? Oremos en este momento. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento, Señor, porque sabemos que el mensaje de redención ha sido por mucho tiempo, Señor. Desde el momento, Señor, que tú viste la necesidad de que el mundo fuera restaurado, de que el mundo fuera redimido, Señor. Sabemos que tu palabra ha llegado, Señor, para hablarnos, para enseñarnos, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, cómo tú de lo más despreciado, Señor, sacaste a esta mujer para que aún de ella, Señor, salieras tú. Para que de aún ella, de esa genealogía, Señor, se hablara en Mateo, Padre. Yo te doy gracias, porque los pensamientos tuyos siempre van más allá, Señor, de lo que nosotros podamos imaginar. Porque tus pensamientos, Señor, son más profundos, Señor, que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limitados, Señor. Y oro en esta mañana, Señor, para que tú nos ayudes, Señor. Mira, Padre, toda la trascendencia que tenemos atrás de nosotros. Todas las generaciones, Señor, que han traído, Dios, alcoholismo, que han traído, Señor, drogadicción, que han traído, Señor, prostitución, fornicación, adulterio, Padre. Pecados, Señor, de brujería, hechicería, orgías, Padre. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, ir a ti, que eres la fuente, que eres la vid, Señor, y permanecer en ti, Padre, porque ¿cómo podremos nosotros ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo podremos, Señor, nosotros ayudar a nuestro esposo? Padre, ¿cómo podremos ayudar a nuestros padres si ni siquiera permanecemos en la vid, Señor? Si ni siquiera permanecemos en ti, en tu palabra, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, oro para que tú seas ayudando, Señor, nuestras vidas, nuestras generaciones, Señor, para que tú nos guíes, Señor, a toda verdad y nos lleves, Señor, por el camino correcto, Espíritu Santo, para que no estemos dando por la vida, Señor, golpes, sino podamos andar por el camino correcto, Espíritu Santo. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú seas obrando, Señor, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén.